problema es que la Iglesia Católica no cree que Cristo vino en la carne como nosotros tenemos, Por supuesto. los creyentes tenemos. La Iglesia Católica tiene lo que se conoce como el dogma de la Inmaculada Concepción. Correcto. Y la idea de la Inmaculada Concepción no es que Jesús fue concebido inmaculadamente. La idea es que María, la madre de Jesús, Correcto. no tenía pecado original, Correcto. para usar la expresión que usa la Iglesia Católica. Es decir, María era diferente que nosotros, porque nosotros tenemos carne de pecado, pero María no recibió carne de pecado. Es decir, tenía un cuerpo, digamos, Santo, glorificado, sin pecado. Correcto. Entonces, Jesús dice. esto tiene que ver con la naturaleza humana de Cristo. Cristo vino a esta tierra con la naturaleza humana pecaminosa del Adán convertido. No de la naturaleza pecaminosa de Adán inmediatamente después de pecar. No, con una naturaleza pecaminosa humana regenerada ya por el Espíritu Santo. Claro. Porque si Jesús hubiera venido con una naturaleza humana que no fue regenerada, no hubiera podido vencer el pecado. Claro. Porque con nuestra naturaleza humana no convertida no se puede vencer el pecado, es imposible. Pero regenerada por el Espíritu Santo sí es más que posible. Amén. Entonces, esto sí se aplica al poder papal. Por supuesto. Porque el papado cree que Cristo vino con una naturaleza diferente a la nuestra. Por supuesto. No vino en la carne de pecado como nosotros. Ahora, el hecho de tener carne de pecado no significa que es pecador. Ahí viene el problema de la definición del pecado. Claro. El pecado no es un estado. El pecado es escoger transgredir la ley de Dios en palabra, en pensamiento o en acción. El Señor Jesús tenía una naturaleza humana pecaminosa, regenerada, pero nunca esa naturaleza pecaminosa se expresó en acciones pecaminosas. Ahora, entonces, esto sí se aplica al poder papal, porque el poder papal dice que Jesús vino con una naturaleza sin pecado, sin la mancha de pecado, no pecaminosa, porque María, su madre, Claro. tenía esa naturaleza y claro, no le podía transmitir a Jesús la naturaleza sin pecado, al menos que ella haya tenido la naturaleza sin pecado. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que María fue concebida inmaculadamente. Es que ni siquiera se encuentra el nombre de la mamá de María en la Biblia. La Iglesia Católica le pone un nombre. Le ponen nombre y le crearon ahí. Pero en la Biblia no hay ningún nombre. Podríamos expresarlo de esta forma. La Iglesia Católica enseña que Cristo vino con la naturaleza de Adán antes de su transgresión. Y hay algunos en la Iglesia Adventista que también creen que Cristo vino con la naturaleza no pecaminosa de Adán antes de que Adán pecara. Creen que vamos a continuar pecando hasta que el Señor Jesucristo venga en las nubes del cielo. Sí. Y eso es un error fatal. Y digo fatal en el sentido de mortal. Correcto. Porque los que creen eso no van a estar listos para la venida de Jesús. Ahora, que en este contexto sería bueno tal vez vamos a leer 1 Juan 4, 1 al 3, Claro. y luego vamos a leer Romanos 8. Perfecto. Dice aquí la palabra del Señor: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Así que dice que el anticristo es el que no confiesa que Jesucristo es venido en carne. Correcto. Ahora vamos a Romanos el capítulo 8. Y este es Versículo 1 al 3, pasaje clave. clave. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Condenó el pecado en la ¿qué? Carne. En la carne. Ahora, por eso en el libro de Hebreos, Claro. si buscamos el libro de Hebreos, versículos 14 y 15, lee eso. Por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice pecado según la semejanza de Adán. No, la nuestra, Pecado en nuestra semejanza. por supuesto. Ahora, si Jesús venció con una naturaleza diferente a la nuestra, ¿qué esperanza hay para nosotros? No hay esperanza alguna. Y nos está pidiendo lo imposible. Entonces Jesús, ¿cómo puede decirnos a nosotros, seguid en pos de mí, Siendo si diferente. tenía una naturaleza distinta a la nuestra, con ventajas que nosotros no tenemos? Ese punto es tan claro. Claro. Y el mundo cristiano rechaza esa idea. Podría yo decir que es porque quieren salvarse en sus pecados en vez de ser salvos del pecado. La naturaleza de Cristo tiene grandes implicaciones en el plan de la salvación. Así es. Y nosotros tenemos que tener muy claro el concepto de la naturaleza humana que tomó Jesús, porque de la victoria de Él depende la victoria nuestra.